Vemos y escuchamos la historia de la primera Navidad, año tras año, y cada vez las preguntas se renuevan. ¿Jesús realmente nació en un pesebre de Belén? Fue una joven mujer judía escogida por Dios para ser la madre de su único hijo engendrado en carne y hueso. ¿Podría ser este el nacimiento de un rey divino predicho 7 siglos antes por el profeta Isaías? Nadie contemporáneo a Jesús creía que él fuera divino. Jesucristo fue el hombre más notable que haya existido. Influyó sobre mucha más gente que nadie en la historia antes o después de su aparición. Y eso posiblemente sea porque él era algo más que un hombre. ¿Existieron hechos sobrenaturales en el cielo que acreditaran que él era algo más que un hombre? ¿Fue una estrella fugaz lo que guió a los reyes magos y a los pastores a un establo de Belén de Judea? ¿O puede tratarse solo de una adorable ficción, el invento de 2 devotos seguidores de Jesucristo que buscaban justificar sus propias creencias? Estamos a punto de entrar en una nueva y penetrante perspectiva a una historia intrigante que hace al notable misterio de la primera Navidad. La historia de María y José y su viaje desde Nazaret a Belén, donde nació el niño Jesús, tiene 20 siglos de edad. Es una historia controvertida, plagada, según dicen, de improbabilidades, imprecisiones y contradicciones, pero nos lleva a la tarea detectivesca más estimulante. Casi toda la información de la que disponemos acerca de este notable hecho se encuentra en estas páginas: el Evangelio según San Mateo y el de San Lucas en el Nuevo Testamento. Todo lo que tenemos que hacer es leer la información y descubrir lo que los Evangelios realmente tratan de decirnos. Allí radica el problema: descubrir lo que los Evangelios realmente dicen. La historia es hermosa e irresistible, y desde hace 20 siglos captura los corazones y la imaginación de la gente en todas partes. Los hechos comienzan 700 años antes del nacimiento de Cristo, durante los tiempos de Isaías, profeta del Antiguo Testamento. Según la versión tradicional, Isaías profetizó que saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Porque un niño nos es nacido, hijo de su hombro y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. 700 años antes de que tuviera lugar el hecho, Isaías prometió al pueblo israelita que tendría lugar el milagro del nacimiento de la Virgen. Pero Isaías no fue el único profeta judío del Antiguo Testamento en hablar de un Mesías. Daniel, Jeremías, Ezequiel, Zacarías y Malaquías también hablan del advenimiento del príncipe, con dominio eterno sobre el mundo. Los profetas judíos hasta sabían dónde habría de nacer este Mesías. Según el profeta Miqueas: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. 7 siglos después de la profecía de Isaías, el Señor envió al arcángel Gabriel a un pequeño pueblo llamado Nazaret para llevar un mensaje a una virgen llamada María. Según el primer capítulo del Evangelio de San Lucas, fue un mensaje con implicancias sorprendentes. Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. ¿Cómo será esto? Pues yo no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios.
María estaba prometida en matrimonio con un hombre llamado José, el cual, luego de descubrir que su futura esposa estaba esperando un bebé, expresó su recelo, pero también se le apareció un ángel que le aseguró que María era la que él debería tomar por esposa. Se casaron y algunos meses después, ya mostrando su condición ante todos, se le solicitó que hicieran un largo viaje desde Nazaret a Belén. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de César Augusto, que todo el mundo fuese empadronado. El primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Belén por aquellos días no era mucho más que una posta para abrevar los animales en el camino a Jerusalén, unos 8 kilómetros más allá. Pero el número de gente que pasaba por la pequeña aldea, o tal vez de regreso a su lugar natal como José, debió haber superado la capacidad de albergue que Belén podía ofrecer. San Lucas nos cuenta: Y estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El mundo no prestaba demasiada atención, pero el Señor envió ángeles a un grupo muy selecto de hombres a anunciar el nacimiento bendito. No temáis, porque he aquí que os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. También hubo señales en el cielo. En el comienzo del Nuevo Testamento, San Mateo escribe: Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y con eso se agrega otro elemento al misterio. ¿Quiénes eran estos sabios o reyes magos, como los llamaron? ¿De dónde venían? ¿Cómo llegaron allí? Y lo más importante, tal vez, ¿por qué a sabios del oriente habría de interesarles lo que sucedía en Judea? Herodes era poco más que una marioneta haciendo de rey al servicio de los conquistadores romanos. ¿Qué había en la corte de Herodes que los atraía? De los evangelios escritos por Mateo y Lucas, casi todos los hechos fueron puestos en duda a través de los años por estudiosos, escépticos y teólogos. A pesar de todo eso, la historia de la Navidad ha sido contada una y otra vez desde hace casi 2000 años. La pregunta es, ¿sucedió como lo contaron? ¿Se cumplió la profecía de Isaías en tiempo y en forma? La palabra alma, que significa mujer joven soltera, fue mal traducida como betula, que significa virgen. Tal vez María no haya sido una virgen dando a luz, sino más bien una joven muchacha soltera. Y si este es el caso, eso pone en duda su divinidad y toda la historia de Cristo. Pero aún hasta cuando los expertos ponen en duda la traducción de una palabra en particular, toda la idea de una virgen dando a luz continúa bajo un ataque vigoroso. Nunca nadie nació de una virgen. Viola todos los principios científicos y hasta el sentido común. Aunque hubiera existido Jesús, habría nacido como el resto de nosotros. Durante siglos, los detalles del nacimiento de Cristo, como figuran en los evangelios, simplemente fueron aceptados como los fundamentos de los principios cristianos. ¿Es posible que la oposición a la doctrina implícita en la historia realmente se haya originado dentro de la Iglesia? En 1835 en Alemania, David Strauss escribió su famosa Vida de Jesús, que cuestionaba las doctrinas ortodoxas de la Iglesia, incluyendo la concepción de la Virgen. Fue expulsado de la universidad y privado de su pensión. La concepción de la Virgen en sí mismo es una categoría teológica, de modo que en ese sentido no hay evidencias históricas que avalen algo como eso. Lo más importante para mí es que el Nuevo Testamento no presenta la concepción de la Virgen. El primero de los autores, San Pablo, se refiere a Jesús como hijo de mujer, como todos.
Y San Marcos lo llama el Hijo de María. No hay controversia en las primeras escrituras acerca de que Jesús fuese concebido por una virgen. Los evangelios registran el nacimiento de la Virgen y así como nosotros creemos en el Evangelio, debemos incluir en él la creencia en la concepción de la Virgen. Y es una creencia básica en los fundamentos del cristianismo. Mientras que es verdad que milagros tales como la concepción de la Virgen y la resurrección están bajo un ataque cada vez mayor de los escépticos, también es cierto que la mayoría de los cristianos cree que lo que escribieron San Mateo y San Lucas es una reseña precisa de los hechos. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María y no hay más que debatir. Por supuesto, hay mucho más en el gran misterio de la Navidad que la sola cuestión del nacimiento de la Virgen. Por ejemplo, ¿qué se sabe de la verdadera fecha de nacimiento de Jesús? ¿Y qué hay de esa extraña estrella en el este que los Reyes Magos siguieron hasta el pesebre en Belén? ¿Estas cosas están encadenadas? Jesús llegó a la tierra en forma de un niño, y cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento, nació de una madre virgen. Los ángeles del cielo anuncian el nacimiento y proclaman el magnífico evento a los pastores, los más humildes. Mientras que los reyes del oriente siguen una señal en el cielo, se abren paso a través de una aldea polvorienta y oscura en una provincia alejada, bajo la opresión romana, para ofrendar costosos regalos a un niño desconocido. Y todo esto tiene lugar bajo la luz guía de una gran estrella que llegó y se posó sobre el pesebre. Regresaremos con más Infinito Místico. Continuamos con Infinito Místico. Esta es la historia que viene cautivando al mundo desde hace 2000 años. La pregunta subsiste: ¿realmente sucedió? ¿Cómo podría una estrella guiar a un grupo de hombres a través de medio continente y luego pararse en un lugar? ¿Y dónde pudo haber surgido la historia? ¿Sabemos algo acerca de los hombres que volcaron las palabras al papel? ¿Fueron simples testigos de estos grandes hechos o simplemente autores de una extraña tradición? Comencemos a revelar algunas cosas más de esta historia cautivante. La historia de la concepción de la Virgen, el viaje de Nazaret a Belén, la estrella, los Reyes Magos y todos los milagros que estos hechos retratan son casi exclusivamente producto de dos de los evangelios. Los evangelios según San Mateo y San Lucas del Nuevo Testamento de la Biblia. Pero ¿qué sucede cuando sus palabras se dan de cabeza contra la ciencia moderna? ¿Cómo podría la estrella, por ejemplo, viajar frente a los Reyes Magos, como lo describe San Mateo, y luego detenerse directamente sobre Belén? Según San Mateo, los Reyes Magos observaron la estrella mientras se elevaba en el oriente. Sabemos que Júpiter estuvo en conjunción con la estrella Regulus 3 veces y con Venus 2, en un lapso de 10 meses que terminó en el año 2 a.C. Los Reyes Magos eran astrólogos y observaban el cielo con cuidado, en busca de signos. Hubieran podido ver el planeta Júpiter en conjunción con la estrella Regulus 3 veces y 2 con Venus en un periodo de 10 meses, y al terminar dichos eventos, hubieran pensado que su signo había aparecido y eso los hubiera enviado a Jerusalén en busca del nuevo rey. Asumamos por el momento que la astronomía moderna puede dar algo de crédito a la descripción de la estrella. ¿Existen otros puntos en la historia sobre la cual los estudiosos no se pongan de acuerdo? En los capítulos 1 y 2, San Lucas quiere decir que Jesús es el Mesías, el hijo de David. Y para hacerlo de modo narrativo envía a Jesús en el vientre de María, claro, a nacer en Belén, la ciudad de David. Y la razón que da para eso es que había un censo, por motivos impositivos, claro, y José tiene que volver a su casa natal. El problema es que no existió tal censo para la época en que nació Jesús, y los romanos, de haber un censo, no hubieran enviado a la gente a su lugar de nacimiento. Eso hubiera sido una pesadilla burocrática. Querían que los censaran, si se quiere, donde fuera que estuvieran trabajando para poder cobrarles impuestos.
Es importante reconocer que San Lucas era extremadamente meticuloso al brindar nombres y detalles que pudieran ser fácilmente verificados. Es casi como si esperara que la gente investigara esto en el futuro. Durante años, los estudiosos no podían creer que Cirenio era gobernador de Siria en tiempos del nacimiento de Jesús. Pero ahora los arqueólogos descubrieron cosas que indican que, de hecho, tuvo un segundo periodo como gobernador de Siria antes del año 6 de nuestra era. Esto confirmaría la narración de San Lucas. San Lucas nos cuenta que su inscripción fue ordenada por César Augusto. En la actualidad existen varias pruebas de que existió este tipo de censo romano, y la evidencia apunta fuertemente en que se originó con César Augusto. Por ejemplo, existen documentos antiguos llamados papiros en el Museo Británico. Esos papiros ordenaban que el pueblo regresara a su lugar de nacimiento para ser censados, precisamente como consignaba San Lucas. La historia de la Navidad, como la conocemos en la actualidad, proviene de la exclusiva autoría de San Mateo y San Lucas. Pero ¿qué sabemos de esos dos autores del Nuevo Testamento? ¿Serían la clase de hombre que inventaría historias imaginarias? ¿Por qué son tan veneradas sus escrituras? ¿Y de dónde consiguieron información acerca de un hecho que ninguno de ellos pudo ser testigo? San Lucas era un gentil de habla griega, probablemente de Antioquía, que además era un médico de buen nivel cultural. Fue fiel amigo y compañero del apóstol Pablo. A partir de todas las evidencias, sabemos que San Lucas era un escritor humilde y disciplinado, que se mantenía en las sombras y dejaba que toda la luz brillara sobre su protagonista, Jesucristo. San Mateo era recaudador de impuestos, una de las funciones más aborrecidas entre los empleados de gobierno de Judea. Pero Jesús vio algo más, y cuando se le solicitó, Mateo abandonó todo eso para seguir a Cristo. Su completa devoción a Cristo a partir de ese momento hizo que buscara cada detalle que pudo para encontrar al hombre al que consideraba Salvador de la humanidad. Según la tradición cristiana, el apóstol Mateo estuvo con Jesús casi desde el comienzo de su ministerio. San Lucas, por otra parte, nos cuenta que investigó fuentes para asegurar la vida de Jesús. El Evangelio según San Mateo y San Lucas cuentan con muchas similitudes, aunque las diferencias brindan pistas de las fuentes. Algunos piensan que San Mateo debió haber obtenido su material acerca de la genealogía de Jesús gracias a José o tal vez a Santiago, el hermano de Jesús. Por otra parte, Lucas bien podría haber hablado directamente con María. Aunque los evangelios nos hablan mucho acerca de lo que dijo Jesús, no nos cuentan nada acerca de los detalles de la vida de Cristo. Y si esta persona fue tan importante en la cultura de su época, ¿por qué ningún otro historiador o cronista del período romano dijo nada acerca de él? ¿Es posible que la figura de Cristo fuera creada enteramente por San Pablo para justificar la nueva religión? Simplemente no existen evidencias históricas que sustenten esa afirmación. Lo que sí muestra la evidencia es que los evangelios fueron escritos en vida de los testigos. Si realizáramos los análisis históricos de rigor, hallaríamos que los evangelios tienen alto grado de fiabilidad. Y la idea de que la gente luego uniría los nombres de San Mateo y San Lucas para sumarle credibilidad les da un chispazo de razón. Pero aun cuando San Lucas y San Mateo tuvieron acceso a información fidedigna, aún sigue siendo verdad que ninguno de ellos pudo haber sido testigo directo de los hechos de aquel día de Navidad. ¿Se justifica entonces nuestra confianza en lo que necesariamente fue información indirecta? Los evangelios son literalmente narraciones escritas entre 90 y 175 años después de la muerte de Jesús. Su intención es ser mitos y como tales, no podemos dotar a sus palabras de precisión alguna. Son simbólicos. A los críticos de los evangelios les gusta imaginar que hay una brecha de tiempo muy grande entre la vida de Jesús y el momento de escritura de los libros, de modo que dicen que eso indujo a errores y leyendas, ya que no había testigos vivos que los corrigieran. No obstante, tenemos documentaciones que indican que Mateo, Marcos y Lucas, por ejemplo, escribieron sus evangelios dentro de los 30 años luego de la muerte de Jesús. No hubo tiempo para que se desarrollara una leyenda. De hecho, esto es como un noticiero. Por ejemplo, en el caso de Alejandro Magno, su biografía se escribió 4 siglos luego de su muerte y se considera como digna de crédito entre los historiadores. Según los historiadores, la proximidad de las escrituras a los hechos verdaderos es importante. Sería difícil que distorsiones y mitos ingresaran a la narrativa
si los testigos vivos simplemente hubieran podido impugnar hasta a la más mínima de las ficciones. Y parece ser que San Lucas y San Mateo, cada uno a su manera, dejaron reseñas detalladas de un hecho notable en la vida del hombre que hoy es venerado en el mundo entero. Y los estudiosos en su mayoría parecen compartir que estos compañeros del hombre llamado Jesucristo o los compañeros de sus discípulos brindaron al mundo una historia excitante, mística y atractiva que de alguna manera capturó los corazones y las mentes de hombres y mujeres de todo el mundo los últimos 2000 años. Y a pesar de las críticas de los intelectuales, San Lucas y San Mateo parecen tener las credenciales apropiadas para escribir los evangelios. Lo que es más, las evidencias demuestran un alto grado de fiabilidad y el testimonio de los profetas del Antiguo Testamento tiende a apoyar también sus descripciones acerca del nacimiento de Jesús. Podemos entonces, a través de un examen cuidadoso del Nuevo Testamento, resolver el gran misterio de la Navidad. ¿Había una posada en Belén? ¿Es posible determinar finalmente la fecha verdadera del nacimiento de Jesús? Ahora una perspectiva nueva y sorprendente del misterio de la primera Navidad. Regresaremos con más Infinito Místico. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Continuamos con Infinito Místico. La información la suministran San Mateo y San Lucas, quienes examinando toda la evidencia disponible, parece dar una reseña de hechos fidedignos. ¿Qué nos dicen realmente? ¿María y José llegaron a Belén para no encontrar lugar en la posada? ¿Los forzaron a aceptar la hospitalidad de los establos con su conveniente pesebre en lugar de cama? Los 3 reyes magos siguieron la estrella hasta Belén y llegaron para encontrar al niño en el pesebre. Así es, de hecho, la historia como la cuentan San Lucas y San Mateo. En realidad no. Pasemos a ver la nueva versión internacional de la Biblia para examinar mejor esta notable historia. San Mateo narra que cuando José descubrió que María estaba embarazada, pensaba separarse de ella en silencio. Por aquellos días, un compromiso era considerado igual que un matrimonio. Pero se le apareció un ángel en una visión. José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. José aparentemente era obediente y Mateo nos dice que al despertar hizo lo que Dios le ordenó. María y José emprendieron una vida juntos, una vida que sería nada menos que extraordinaria. Belén de Judea era una pequeña aldea rural a unos kilómetros al sur de Jerusalén. Era más famosa por ser donde había nacido el rey David. Muchos historiadores creen que José nació también allí. San Mateo no aporta detalles al respecto del nacimiento de Jesús. Solo nos dice que María y José no se unieron hasta que ella tuvo un hijo y lo llamó Jesús. Es la exhaustiva investigación de Lucas la que aporta los detalles de dónde y el cuándo. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En realidad, la palabra griega original que se tradujo como mesón es la palabra kataluma, que literalmente significa reposar. Tal vez una traducción actual tendría que ver con un lugar para dormir, o tal vez cuarto de huéspedes. En cualquier caso, parece que María y José estaban familiarizados con este arreglo. Existen cuevas en los suburbios de Belén que se utilizan hasta el día de hoy como establos. Si un campamento comunitario libre de rocas y cerca de un pequeño manantial había sido instalado como cataluma para acomodar a los viajeros durante el censo, es más que probable que José hubiera acampado allí y al llegar la hora del parto de María, se hubiera retirado a la privacidad de una de las cuevas del establo. Aquí hubiera nacido el bebé de María y luego fue colocado en un conveniente pesebre.
Esa es ciertamente una de las posibles explicaciones de la breve descripción de San Lucas del pesebre, pero recientes investigaciones descubrieron otra intrigante posibilidad. El consenso general basado puramente en la tradición y la historia inexplicada es que Jesús nació en una cueva o gruta en algún lugar en las afueras de Belén, pero antiguos documentos judíos nos dicen que los sacerdotes de Jerusalén criaban ovejas en el extremo norte de Belén, entre Belén y Jerusalén. Los rebaños del clero eran conocidos como Migdal-Eder o Torre de la Flor, debido a su ubicación, y su propósito era abastecer de ovejas acendradas para sacrificar en Jerusalén. Estos establos hubieran brindado el mejor refugio posible para María y José, alejados de las masas, fuera del polvo y el ruido de Belén. Si José aprovechó estos refugios para hospedarse, hubiera cumplido al pie de la letra la profecía del reino de Miqueas, capítulo 4, versículo 8. Y tú, torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. No solo significaría que la profecía se cumplió literalmente, significaría que Jesús, el Cordero acendrado de Dios, nació en el exacto lugar de donde nacían los corderos acendrados, destinados para el sacrificio en Jerusalén durante las Semanas Santas. Y aquí hay un verso que suele pasarse por alto, pero ofrece una pista inquietante de dónde San Lucas obtuvo su información. Escribió: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. ¿Es posible que María, luego de la crucifixión, compartiera estas cosas con San Lucas mientras él buscaba saber toda la verdad acerca de Jesús? Pero si esto es así, María no le menciona a Lucas la llegada de los Reyes Magos. Este dato proviene solamente de la versión de Mateo. Una vez más, hallamos que las verdaderas palabras del Evangelio pintan un cuadro ligeramente distinto de la versión popular. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Este breve pasaje en el Evangelio de Mateo introduce varios nuevos elementos en la historia del nacimiento de Jesús. El primero de todos, que algo ocurrió en el cielo de singular importancia. Fue lo suficientemente notorio como para que los sabios o reyes magos, como los suelen llamar, los vieran y reconocieran en su significación. Estos hombres tenían alta jerarquía en las cortes del Medio Oriente por aquellos días. Fueron directamente a Jerusalén, lo que indicaría que estaban al tanto de las profecías judías. Este conocimiento probablemente viniera de Daniel, que fue líder de los magos durante el exilio judío. Y convocados todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde habría de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Hasta ese momento, San Mateo no dice palabra acerca de los magos que siguen a la estrella hasta Belén. Una vez que vieron la señal divina, sabían que se relacionaba con una profecía concerniente al niño que nacería como rey de los judíos. De modo que ahora Herodes y los Reyes Magos sabían dónde nacería Cristo, pero el interés de Herodes parecía fijarse no en el dónde, sino en el momento de su nacimiento. Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Estos pocos versos de Mateo en los que habla de la estrella en Oriente y el viaje de los magos agregaron un inmenso peso a la autenticidad de la primera Navidad, porque la astronomía moderna colaboró con nosotros a resolver el misterio. Algunos astrónomos creen que es posible determinar la verdadera fecha del nacimiento de Cristo. Durante años se daba por un hecho que Herodes murió en el año 4 a.C. y que eso colocaba el nacimiento de Jesús anterior a ese hecho, en el 5, 6 o hasta 7 a.C., pero nuevas interpretaciones de la historia sugieren de modo convincente que Herodes murió en el año 1 a.C., lo que ubicaría su nacimiento en el año 3 o 2 antes de nuestra era. Pero una cuidadosa lectura del texto nos trae otra cuestión. ¿Se trataba de una o dos estrellas?
Habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Es la descripción de la estrella posando quieta lo que llevó a mayor cantidad de críticos a caracterizar a toda la historia de la Navidad como ficticia. ¿Podría haber descrito Mateo lo que ahora es un fenómeno bien conocido entre los cuerpos celestes? A los planetas se los llamaba vagabundos porque parecían moverse alrededor de las estrellas que estaban fijas. Esto se llama progresión o bien regresión. Es posible que Mateo observara que Júpiter hubiera llegado a una posición estacionaria entre las estrellas. De manera que es posible que la misma estrella que vieron los Reyes Magos la noche del nacimiento de Cristo fuera la misma estrella que vieron avanzar hacia Jerusalén. ¿Pero eso nos indica realmente cuándo tuvo lugar la primera Navidad? Y al llegar vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Contrariamente a como los Reyes Magos son pintados en las escenas de la Navidad, los reyes no llegaron a Belén sino hasta 10 meses a 2 años luego del nacimiento de Jesús. Nadie sabe cuántos magos eran, pero algunas tradiciones mencionan hasta 12, mientras que otras sugieren que el grupo era de 500, contando a los sirvientes de viaje. El tradicional número de 3 parece estar derivado del hecho que solo le dieron 3 obsequios. Es una triste intrusión en la belleza de la historia, pero son el intento de Herodes de usar a los Reyes Magos para hallar a los niños y su posterior traición los que nos acercan un paso más al descubrimiento de la verdadera fecha del nacimiento de Cristo. La clave a la fecha del nacimiento de Jesús y la identidad de la estrella que acompañó el nacimiento es la fecha de la muerte de Herodes. Flavio Josefo nos cuenta que Herodes murió poco después de un eclipse de luna y los astrónomos saben cuándo tuvieron lugar los eclipses desde hace mucho tiempo en el pasado con gran precisión. ¿Pero podemos establecer con precisión cuándo nació Cristo? Aun cuando nuestro calendario se base en la supuesta fecha del nacimiento de Cristo, no podemos saberlo a ciencia cierta. La idea de que una estrella fugaz llevó a los Reyes Magos hasta Belén es pura fantasía. Cualquier astrónomo puede aseverar que eso no puede ocurrir. Al combinar la historia, incluyendo las reseñas de Josefo con los hechos astronómicos, creo que podemos acercarnos mucho a establecer la fecha de nacimiento de Jesús. La estrella de Belén, a la que han mistificado astrónomos y teólogos desde hace siglos, tiene una clave que puede ayudar a resolver esta incógnita, y es que Venus estaba en conjunción cercana con Júpiter en la noche del 17 de junio del año 2 a.C. Una manifestación así debió ser sorprendente para quien lo hubiera observado, en especial los Reyes Magos que pasaban su vida observando los cielos. Ellos probablemente lo veían todo desde su punto privilegiado de Babilonia. Ellos tenían la tradición centenaria de observar los cielos o escrutarlo con cuidado en busca de detalles, y piense que los hechos astronómicos de los años 2 y 3 a.C. hubieran sido tan significativos que hubieran sido la señal que estaban aguardando, y eso los llevó a su viaje hasta Jerusalén. Aún sin todos los detalles populares, a la historia del nacimiento de Jesucristo, según lo refieren San Mateo y San Lucas, no le falta nada del poder y la emoción que une a las distintas nacionalidades del mundo, de fe y esperanza. ¿Pero puede ayudar a aportar claridad a la historia? Tienen que recordar que estas escrituras acerca de Jesús son llamadas evangelios, buenas nuevas. Están escritas para convencer de creer ciertas cosas acerca de Jesús, de modo que el historiador debe buscar cuidadosamente para saber qué es la historia y qué es teología. Y gran parte del lenguaje teológico no se basa, de hecho, en ningún incidente histórico de la propia época de Jesús. El Nuevo Testamento es historia. Es historia de hombres, está registrada en el tiempo y en el espacio. También es teología. Nos dice qué creer acerca de Dios. ¿Y cómo sabemos que es preciso? Solo de un modo. Realmente, o creemos en Dios o no. Es una cuestión de fe. ¿Pero qué lleva esta fe al mundo? ¿La Navidad nos unió más? La gente aún puede encontrar fuerza y esperanza en un hecho maravilloso y místico que ocurrió hace 2000 años. ¿Y podemos encontrar un mensaje en todo esto para el mundo en este nuevo milenio? Regresaremos con más Infinito Místico.
Continuamos con Infinito Místico. Ni la más profesada. Pero sorprendentemente la Navidad, el día santo en que se honra el nacimiento de Jesucristo, se celebra en más de 200 naciones. Desde Albania a Zimbabue, se honra alguna forma de reconocimiento al nacimiento de Cristo. Es esta devoción universal y aparentemente eterna al mensaje y a lo que representa esa primera Navidad, lo que sorprende a los estudiosos desde hace siglos. Ningún otro acontecimiento ni persona ha capturado las mentes y los corazones de una mezcla tan diversa de personas durante tanto tiempo. ¿Por qué? La Navidad representa un nacimiento nuevo, específicamente el de un bebé que representa el misterio y la belleza de la vida. Los niños simbolizan la pureza y lo sagrado de la vida humana y nos recuerdan la activa obra de Dios en nuestras vidas. Cuesta ver a un niño y no asombrarse de la presencia frágil, pero poderosa del amor que hay en él. Para muchos cristianos, de hecho, para mucha gente, el niño Jesús representa ese amor puro. La historia de la humanidad no siempre reflejó ese amor. Aún así surgieron historias, hasta de los horrores de la guerra. Las trincheras francesas en la Primera Guerra Mundial tenían enterrados a hombre contra hombre, casi cara a cara. Y por la noche podía escucharse al enemigo toser, maldecir, a veces hasta llorando de dolor. Así eran las cosas en las trincheras de Flanders en la fría Nochebuena de 1914, cuando de pronto de las trincheras alemanas una sola voz de barítono se elevó cantando la familiar melodía de Noche de Paz en el gélido aire de la noche. Luego, de la trinchera británica, una voz se le unió. En todo el frente de batalla, los hombres se quedaron en silencio. Las maldiciones cesaron. Hasta los quejidos del sufrimiento parecieron diluirse. Lentamente, con cautela, los hombres de ambos bandos salieron de las trincheras. No se disparó una sola bala. Durante varios preciosos días, los perros de la guerra fueron encadenados y los hombres repartieron saludos y hasta pequeños obsequios de comida y tabaco. El mensaje y los ideales de aquella primera noche de Navidad se reflejó tan simplemente en los corazones de aquellos hombres curtidos por la guerra que pudieron superar, al menos por unos instantes, hasta el odio y el dolor. Hoy nos enfrentamos a otra clase de convulsiones. ¿Será posible superar las batallas de la vida moderna y dejar que prevalezcan esos nobles ideales? Como sociedad nos resultará muy difícil regresar a la Navidad como día sagrado. El mercado consumista esclavizó a nuestra sociedad de modo tal que estamos celebrando con hedonismo en lugar de idealismo. Había una vez en la que el centro de la Navidad estaba en lo espiritual. Ahora el núcleo parece estar en lo material. Y pienso que será muy difícil para nosotros cambiar eso. La historia de la vida de Cristo está llena de parábolas que sin duda estaban pensadas para otorgar sentido a nuestras vidas, pero todos esos mensajes se nos escaparon debido a que estamos en el medio de muchas cosas hoy. Es posible que todas las trampas del consumismo hayan oscurecido el sentido del día de Navidad, como lo cuentan San Lucas y San Mateo. No existe la menor referencia en los evangelios a nada ni remotamente parecido a un árbol de Navidad, ni a juguetes. Y si la astronomía moderna puede establecer el día y el año del nacimiento de Cristo, ¿por qué celebramos la Navidad en diciembre?
Es cierto que el 25 de diciembre no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús. Eso se estableció por los primeros padres de la Iglesia en el año 440 para coincidir con una celebración basada en tradiciones babilónicas. En cualquier caso, la fecha de la moderna celebración no disminuye en ningún caso la importancia del acontecimiento. Considero a la Navidad como una fuente de inspiración para que la gente tenga corazones generosos. Es una época de esperanza y buena voluntad para todos. Es cierto que hay un énfasis particular en los obsequios, pero nos inspira a compartir y obsequiar amor y esperanza con otros, especialmente los que más lo necesitan. Desde aquel primer destello de luz de la estrella que señaló el camino a Belén, hasta las brillantes luces que hoy adornan ciudades, pueblos y hogares en todo el mundo, en recuerdo de aquel sagrado día, los corazones de reyes y mendigos por igual se iluminan con la certeza de que el mundo cambió con los sucesos de esa noche. A pesar de todo, es virtualmente imposible aseverar con precisión el impacto que tuvo la vida de Cristo sobre la humanidad a través de los siglos. Muchos lo intentaron, pero fue un autor anónimo quien escribió en algún momento del siglo pasado quien más se acercó. He aquí un hombre que nació en una oscura aldea, hijo de una campesina. Trabajó en una carpintería hasta los 30 años de edad, y luego, durante 3 años, fue predicador itinerante. Nunca escribió un libro, nunca tuvo oficina, nunca tuvo casa. Nunca puso un pie en una gran ciudad. Nunca se alejó más de 300 kilómetros de donde nació. No tenía más credencial que su persona. Mientras aún era joven, la marea de la opinión pública se elevó en su contra. Sus amigos se alejaron. Uno renegó de él. Fue entregado a sus enemigos. Atravesó un juicio injusto. Fue clavado en una cruz entre 2 ladrones. Sus verdugos se jugaban al azar quién se quedaría con su única posesión, cuando él aún agonizaba, que era su abrigo. Cuando murió fue bajado y echado a una tumba ajena, gracias a la piedad de un amigo. 20 siglos fueron y vinieron, y hoy es la pieza fundamental de la raza humana y el líder del progreso. No exagero cuando digo que todos los ejércitos que hayan marchado, y todos los barcos que se hayan construido, y todos los parlamentos que hayan deliberado, todos los reyes que hayan reinado unidos, no han afectado la vida del hombre sobre la tierra más poderosamente que la de esta vida solitaria. ¿Son verdad los milagros de aquella primera Navidad? ¿Fueron demostrados? Las respuestas solo pueden provenir de nuestras almas e intelectos. Queda en nuestras manos la decisión, pero el legado que Cristo dejó al mundo entero es claro y sin ambigüedades. Este es mi mandato, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Abre tu mente.